Gerardo Tábara es secretario general de Transparencia y Julio Rodríguez es un reconocido abogado penalista. Y bueno, nosotros tenemos un tema en la cabeza que imagino ustedes también lo están pensando. Por ejemplo, la gobernación del Callao, ¿no? ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a ser el gobernante del Callao después de todas las denuncias? Además, hoy día estaba leyendo todos los medios y decían, Moreno dejó a su alfil, ¿no? Dejó a su sucesor, al quien sabe aparentemente todas las cosas. Y ese es el tema. ¿Qué pasa con los gobernadores procesados, encarcelados? ¿Cómo tiene que ser la dignificación de la política? Doctor Tábara, ¿cómo está usted? Bienvenido a Todos. Gracias, Milagros. Le agradezco. Yo siempre empiezo de mayor a menor, así que imagino que un poquito nomás. Se agradece. Doctor Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien, muy gracias por la invitación. Le agradezco que esté en el programa. Solo un segundito antes de entrar al terreno político, quiero hacerle una pregunta jurídica por este caso, esta denuncia espantosa policial de una muchacha que ha sido grabada mientras la violaban. Y le quería preguntar, ¿qué pena tienen las personas que la filmaron y no la auxiliaron? A ver, si las personas solamente la filmaron y no intervinieron para nada en el hecho, no son cómplices, definitivamente no tienen ninguna pena. Porque... ¿Pero uno no es cómplice cuando filma un delito? No es cómplice cuando filma un delito. Pero yo estoy viendo que le están haciendo daño a una mujer. Es que el derecho me permitiría intervenir para poder salvaguardar su libertad sexual a través de una legítima defensa. Me lo permite, no me lo exige. El derecho no puede exigir a los ciudadanos que se comporten como héroes. Y es una máxima. Salvo que yo tenga algo que en derecho se llama posición de garante. Yo la puse en peligro, yo la expuse a una situación de riesgo. Yo tengo el deber de controlar que ese riesgo no genere un resultado. Pero omisión de auxilio, o sea, los señores de seguridad que veían todo eso y no hacían nada. Es distinto. El señor de seguridad sí tiene una posición de garante. Ok. Es totalmente distinto. Sí. El policía. O sea, el que filma no. Pero le dice, mejor andes de otro sitio. El ciudadano que es un tercero de un X no tiene posición de garante. Qué fuerte, ¿sabes? Es terrible. Es terrible lo que ha pasado, Es doctor terrible Tábara. lo que ha pasado y es terrible que, como dice Julio, la ley permita que los que están alrededor simplemente sean testigos, alienten y luego difundan en las redes sociales una situación de ese tipo y no haya una sanción frente a ello. A ver, el aliento cambia. Si el aliento implica un acto de determinación, un acto de sujeción del sujeto para que cometa el delito, estamos hablando ahí de una instigación. Eso también es punible. Pero el que tiene una actitud 100% pasiva y solo filma o solo observa el hecho, no es penalmente responsable de ningún delito. Porque solo comete omisión de denuncia el funcionario que es el encargado de verificar que esto vaya a manos de las autoridades, un fiscal, un policía, etc. Y omisión de socorro o auxilio lo comete quien ha colocado a la persona en riesgo o aquella persona que tiene la obligación de intervenir. Otra vez, policía, miembros de seguridad, serenazgo, etc. Que, bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, así es el derecho. Pero no estoy de acuerdo. Y ese derecho usted tampoco no acá sabe. No, para nada. Y acá y en todo el mundo occidental. No es sí, que sea pues, pero doctor Rodríguez, peruana. o sea, entonces uno puede ver un crimen y no se va a la cárcel porque no lo denuncia. O sea, yo me dejo entender. Sí, y lo mismo también la pregunta para toda esta, ya entrando a nuestro tema, esta telaraña de corruptos. O sea, había gente que lo sabía, ¿no? Y no lo denunciaba. ¿Ellos no son cómplices acaso? O sea, ¿Moreno actuó solito? No lo creo. No lo creo, fíjate, yo tengo la sensación de que tanto en el caso de Chimpún Callao, como en el caso del movimiento Cuenta Conmigo en Ancash, que llevó a César Álvarez a la presidencia de ese gobierno regional, como en el caso del señor alcalde distrital de Chilca, es claramente una organización que o se constituye como tal para delinquir utilizando la Municipalidad Distrital de Chilca, por ejemplo, lo que el fiscal Chávez Cotrín ha dicho, que esa banda de los rucos escogió a esta persona y lo lanzó a la alcaldía distrital de Chilca para que les facilite que se formalicen los terrenos que ellos se robaban o se apropiaban, ¿no? Entonces, claramente es una banda que toma la municipalidad.
En el caso de Chimpún Callao, nosotros tenemos en prisión a Alex Curi, a Félix Moreno, a Yoconda Trippi, fundadores y dirigentes del movimiento Chimpún Callao y autoridades, primero municipales y luego regionales, del primer puerto. Y un movimiento que además recordemos que pasaron por otros municipios antes. La Perla, Carmen de la Legua, Ventanilla, etcétera. Ventanilla, y que tienen prácticamente partido hegemónico durante más de 10 años en todo el Callao. Y el señor Mori, que ahora, es el representante... Perdón, doctor Tábara, sí. ahora han cambiado, ¿no? Por ejemplo, Sotomayor y renunció a Chimpún Callao, Marcos renunció, o sea, han ido mutando de renunció, sí, efectivamente, ¿no? Hay mucha gente en el Callao que no cree que estas renuncias sean, digamos, producto de una diferencia real en la manera como haya que ejercer el poder en esa región, ¿no? Y el señor Mori, el vicegobernador del Callao, que ahora sustituye a Félix Moreno, también pertenece a Chimpún Callao y también está investigado por delitos similares. Y la Contraloría ha pedido que se le inhabilite también para el cargo. Y en el caso de Ancash, el movimiento Cuenta Conmigo, que llevó a César Álvarez al gobierno regional, también tenía la Municipalidad Provincial del Santa, de Chimbote. Y los dirigentes de Cuenta Conmigo estaban todos involucrados en los delitos cometidos por el señor Álvarez, incluyendo el asesinato del ex consejero Nolasco. Ok, ¿no? ¿Usted lo ve, doctor Rodríguez, como una banda criminal que asalta un determinado gobierno, o sea, de una región específica para, digamos, usufructuarla? Creo yo que ese es el caso palpable de Chilca. O sea, el caso palpable de Chilca es que se organizaron, fueron una organización ilícita, que lo que necesitaba era a una persona en el poder para facilitar todos los actos ilegales que se estaban cometiendo, conforme lo ha hecho el fiscal Chávez Cotrina, para extorsionar, para traficar con terrenos, con la obra pública, etc. Es decir, colocaron a un alcalde a su justa medida. Creo yo que en el caso de Chimpún Callao la situación no es similar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece a mí que ellos han encontrado, una vez que fueron electos, en el caso de los que se les ha encontrado responsabilidad penal, la oportunidad que es distinto el que se estructure, ¿no?, de manera exprofesa para cometer un acto delictivo como una organización criminal. O sea, ahí la situación es diametralmente opuesta, en mi opinión, respecto a cómo se ha manejado el tema en el Callao y cómo se ha manejado el tema, por ejemplo, en Chilca. Pero, a ver, quiero abonar una pregunta refiriéndome a lo que acaba de decir el doctor Tábara. Ellos eran amigos todos. O sea, Curi, Moreno, Sotomayor, o sea, eran como que, muy bien, aquí está la cabeza y aquí están todos los tentáculos. O sea, tenían, incluso, doctor Rodríguez, tenían personales familiares que trabajaban en una alcaldía y en otra, se debían favores, entre ellos circulaban. Es una agrupación que ha tenido la hegemonía del Callao hace 2 décadas. ¿Eso no es una banda? No primigeniamente. O sea, lo que se tiene que investigar es si es que posteriormente a lo que ha sucedido, es decir, a ser electos, se convirtieron en una organización ilegal y se dedicaron a cometer delitos de manera organizada. Porque si cada uno lo que hacía era, eventualmente, otra vez, sobre la base que esté acreditado y que se establezcan los fallos condenatorios, si cada uno lo que hacía era aprovechar su feudo, su propia municipalidad, para cometer sus propios delitos, definitivamente no se trata de una acción criminal, sino se trata de un aprovechamiento del cargo. Entonces hay que saber diferenciarlo, pero eso todavía está muy incipiente como para que se pueda hacer categórico. Claro. O sea, las investigaciones tienen que dar luces. Si me permite, yo creo que efectivamente es un tema distinto al de los rucos en Chilca, pero no diría que es diametralmente opuesto, porque como tú bien dices, puede ser que ellos no conformaron Chimpún Callao con el propósito de delinquir, pero que una vez que encontraron la oportunidad de apropiarse de los recursos del gobierno regional y de las municipalidades, lo convirtieron en un modo de mantenerse en el poder. Y entonces no es un caso aislado. No se trata de que un alcalde de uno de los distritos del Callao controlados por Chimpún Callao. O sea, son los fundadores del partido, del movimiento regional.
¿no? Y son y las además principales los demás también tienen autoridades, acusaciones incluso, ¿no? de chuponeos, Claro. de cosas no Entonces, santas, ¿me dejo entender? es a donde yo voy. No se trata de un hecho aislado de un militante del partido. Aquí pareciera ser que en algún momento este movimiento encontró que esa era una forma normal para operar y para mantener el dominio en el Callao. He visto a un fiscal que ha sido bastante estructurado, organizado, un fiscal que ha sido bastante acucioso en su hipótesis de trabajo. Me parece personalmente, puede ser mi percepción, puede ser también errada, pero mi percepción es que yo vi una defensa un poco más improvisada. No con un orden tan estructurado como el fiscal lo había realizado. Pero ahí estaba su amigo, Tito. Pero no Eduardo intervino. Reyes. O sea, se equivocó. El abogado de interconsulta no es el que habla, no es el que dirige el debate, ¿no? Entonces, el que dirige el debate es el responsable de lo que se afirma. Los interconsultas, aunque yo no estoy de acuerdo que así se maneje en el Perú, pero lamentablemente así está el código, el interconsulta simplemente colabora con el que está dirigiendo el debate. Entonces no es el que lleva, como se diría, la batuta de la diligencia de esta prisión preventiva. Pero además de eso, a mí sí me queda un sinsabor respecto a mi percepción primigenia. Mi percepción primigenia era tan contundente, tendría que haber sido la declaración de Gilles Chavit para poder establecer una presunción válida de que la intervención de Félix Moreno habría sido totalmente ilícita y yo tendría un elemento más que no solo sea la versión del colaborador. Porque la versión del colaborador sin respaldo se convierte en una versión endeble, en una versión que acaba siendo... ¿Pero y no le parece contundente lo que dijo Chavit? Puede decir lo que él quiera, pero para el derecho... el colaborador no solo tiene que decir, tiene que comprobar, tiene que acompañarlo. Pero acompañado pues de pruebas, de reuniones, qué días fueron y todo eso. Pero eso sigue siendo su dicho. Acá el aspecto medular es la entrega de dinero. Y yo había entendido, mi percepción era seguro el señor Chavit de haber entregado algún tipo de correo electrónico respecto al dinero entregado, coordinaciones de este dinero que se entregó, debe haber una transferencia a una cuenta, etcétera. Claro, pero no ha sucedido ello, entonces finalmente nos quedamos con el dicho de uno versus el dicho de otro. Pero y el derecho es muy sencillo. Los dichos de dos investigados siguen siendo los dichos de actos de defensa. Yo no tengo por qué creerle más a uno que a otro, si es que ninguno me acompaña elementos adicionales. Eso se convierte en una prueba diabólica. Por eso es que la colaboración, para que me pueda servir para condena, tiene que estar aprobada judicialmente y esa aprobación judicial me exige que esté todo corroborado. ¿Pero no ha sido aprobado judicialmente los dichos de Chavit? No, estamos todavía en etapa incipiente. Ah, o sea, por eso 18 meses se le impidió la salida. O sea, claro, eso tiene que estar corroborado. Si no se corrobora su versión... Ya, pero... Bueno, usted, ¿cuál es su opinión del encarcelamiento del gobernador? Mira, lo que pasa es que yo creo que estamos en registros diferentes, ¿no? Válidos ambos, me parece. Porque uno es el tipo de razonamiento del proceso penal que puede llevar a condenar por determinados delitos a una persona como Félix Moreno o el señor Mori. Y otra cosa es el proceso político que puede hacer que una determinada persona quede habilitada o no para ejercer un cargo de elección popular. De acuerdo. De la cantidad de gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales que están hoy en prisión, solo un porcentaje menor tiene una sentencia firme. O sea, en el Callao solo Alex Curi tiene una sentencia firme, ¿no? Pero hay otros que tienen prisión con una sentencia en primera instancia y por lo tanto pueden postular a cargos de elección popular. Todos los que tienen prisión preventiva, aún el señor de Ancash, Álvarez, puede postular. Puede postular. Lo que pasó con Santos. A pesar de exactamente, lo que pasó el señor con Gregorio Santos ganó el gobierno regional. Sí, estando en la cárcel. Desde la prisión. Sí. Estando en la cárcel. El señor César Álvarez está en la cárcel. El fiscal ha pedido 35 años por el asesinato del señor Nolasco. Pero él tiene habilitado su derecho a postular. ¿Eso lo tolera la gente? Bueno, eso lo tolera, Santos ganó. Es como, sí, claro, pero fíjate, la pregunta es ¿eso debería ser? O sea... No,
Es ahí donde vamos. Es como la manera como nos indignábamos hace un momento nosotros, salvando las distancias del caso de los que filman y miran cómo violan a una chica y no tienen ninguna responsabilidad. Es lo mismo acá. Ok, de acuerdo. Sí. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Eso está bien? ¿Así es como queremos seguir viviendo? ¿Ese tipo de autoridades queremos seguir teniendo? No. ¿Ese tipo de candidatos queremos que se sigan presentando? Reforma. No. Y entonces nosotros insistimos que eso está en la médula de las prioridades de la reforma electoral. Vamos, en el Perú tenemos una legislación electoral absolutamente permisiva. Lo único que se te exige para ser candidato a alcalde, congresista, consejero o gobernador es tener una cierta edad. Nada más. Pero todos los países de la región establecen restricciones si cometiste delitos, si tienes procesos abiertos. Y en el Perú no. Tú puedes haber salido de la cárcel el 4 de enero y si después de cumplir 22 años de condena por violación, y si el 5 de enero se cierran las inscripciones para candidatos, el 5 de enero te inscribes como candidato. Y postulas para ser alcalde y a lo mejor eres alcalde. Después de haber cumplido una condena por terrorismo, narcotráfico, pero la legislación peruana te prohíbe que seas juez o jueza si alguna vez cometiste cualquier delito. Claro, ¿y por qué no político, no? O maestro de escuela. Sí. Te lo prohíbe terminantemente, pero no político. No alcalde, no presidente de la República, no consejero. Nosotros pensamos que ese es un tema que tiene que discutirse en el Congreso de la República. ¿Y no debería de discutirse en el Congreso también, no sé, un adelanto de elecciones para las regiones en los que ha habido o hay serios indicios de corrupción? O sea, pregunto por lo del Callao, porque Mori también está acusado y tiene serios indicios, ¿no es cierto?, sobre su cabeza, y él va a ser el que asume la gobernación y todos dicen que es el alfil, el sucesor, el que sabe todo de Moreno. ¿No debería el Congreso adelantar las elecciones para impedir que otros corruptos o los corruptos del mismo círculo sigan en el gobierno? Ahí hay que hacer unas precisiones que son importantes. Y perdón que haga la corrección, pero Alex Curi no tiene sentencia firme. Alex Curi ha sido condenado. ¿Cómo que no tiene sentencia firme? Tiene sentencia en primera instancia que va a ser revisada por la Corte Suprema en un corto plazo. Ay, pero igual van a confirmar la pena, ¿no? No creo que se atrevan a sacarlo. Pero el día de hoy no es firme. Okay. Hasta que la Suprema no me confirme ese fallo, esa sentencia no es firme. Y lo otro, a ver, yo tengo siempre una percepción que es una percepción ligada al ámbito de la realidad, cómo suceden las cosas en este país. Y yo en este país lo he visto en un sinfín de casos, como hay una serie de denuncias que se colocan, se ponen en manos de los operadores jurídicos y tienen solo una finalidad: desacreditar a mi rival político. Entonces, eso es peligrosísimo, porque además ahí viene la serpiente que se muerde la cola, porque el doctor Tara me podría decir, sí, pues, pero esa es responsabilidad de un buen fiscal y de un buen juez de no amparar eso. Sí, pues, pero no todos los jueces son César San Martín o Javier Biestén. Qué bueno sería que todos fuesen como ellos, pero no lo son, pues tenemos que aplicar un criterio de realidad. Entonces, no todos los fiscales son como Pablo Sánchez, no todos los fiscales son como el fiscal supremo de control interno, el doctor Víctor Raúl Rodríguez. No son todos como ellos, porque si lo fuesen, qué bueno sería. Sabemos que son gente sosegada, razonable, que tiene su posición jurídica y la van a respetar. Pero esto cae en manos de personas que se prestan a la manipulación. ¿Y en cuántas regiones los presidentes regionales omnipotentes se han valido del propio Poder Judicial y del Ministerio Público para desacreditar... Para matar al enemigo político. Así es. Entonces, bueno, eso también es cierto, peligrosísimo. Eso también es verdad. Por eso es que la discusión no es que cualquier denuncia que se presente sea lo que determine el impedimento para que una persona postule. Estamos hablando, y esta es la propuesta que ha presentado Transparencia, la Comisión de Integridad y el Jurado Nacional de Elecciones, determinados delitos de especialísima gravedad: corrupción, terrorismo, narcotráfico, violación sexual, homicidio. No cualquier otro delito. El Jurado Nacional de Elecciones avanza más y dice, aunque sea con prisión preventiva en esos delitos. Ok. ¿No? Y sobre la pregunta de qué se puede hacer con estos gobiernos regionales, hay que recordar que en el 2014 el Ministerio de Economía y Finanzas
congeló las cuentas del gobierno regional de Ancash y de Tumbes por pedido de la Contraloría, sí, porque había el riesgo de que siguiera usándose ese dinero. Claro, de manera mal. De manera mal. Entonces, ¿eso pediría ahora? Esa es una situación que podría estudiarse para el caso del Callao o de otros más, por ejemplo, ¿no? En Ancash, ¿y le parecería adelantar elecciones? Yo creo que habría que pensar si es que, por ejemplo, en el Consejo Regional hay una determinada porción de consejeros involucrados que ya no haya de tal forma que ya no haya quien pueda ejercer. Lo que acaba de pasar en Ancash, el señor Ríos en prisión, el sucesor de él en prisión. Ahora tienen que nombrar a un consejero gobernador regional de Ancash. La pregunta es, ¿habrá ese consejero? Bueno. Es que de verdad es terrible. Pero son las urgencias de la reforma electoral que tenemos que mirar, porque la legislación no se ha puesto, la legislación actual no nos ofrece salidas frente a esta situación. Odebrecht no existiría en el ambiente político si es que finalmente se hubiese sido en este país que los partidos tienen que ser financiados por el Estado. Porque ese es para mí el punto medular de la corrupción. Y ese es un punto medular. Sí, de acuerdo, pero tiene que comenzar por ahí. Y tiene que comenzar a levantar la valla para las personas que pueden ser electas. Yo tengo que levantar la valla hasta para quién puede ser juez o fiscal en este país. En mi opinión, la valla es muy baja. Sí, pues y los que fiscalizan a los jueces y fiscales no son los más, las más luminarias. Y salvo otra vez, autoridades. Salvo casos excepcionales y personas con vocación y que donde los mandes van a hacer su función correcta, pero lo que se suele repetir permanentemente es que aquel magistrado, ya sea fiscal o juez, que lo mandan a control interno, se dice en el argot, lo están mandando a la congeladora. Entonces, siempre he dicho, saquen el órgano de control de la institución. Muy bien. Pónganlo fuera. Muy bien. Tenemos que seguir con este debate, doctor Tábara. ¿Qué dice, por favor? Encantado. Bienvenido siempre a este programa, por favor. ¿Qué dice su tarjeta? Tiene ojos muy bonitos, doctor Tábara. También tengo que decirle. Muchas gracias. Sí, el color de sus ojos son muy lindos. No sé si la pantalla lo son logra de contacto. ver. No son de contacto. Sí. Estéticos. Sí, estéticos, sí. Antes de complacer a los demás, piensa lo que te hace feliz. Bueno. Para pensarlo. Voy a pensar con eso. Tremendo mensaje. Y a ver qué dice su tarjeta. Si hablas honesta y abiertamente, los demás te escucharán. Por eso siempre lo llamamos. Y se aplica contigo, Milagros, también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Eso es lo que intento. Por favor, sigo esperando que usted le diga a su amigo Eduardo Roy Gates que lo esperamos acá con los brazos abiertos en este programa. Yo voy a hablar con Eduardo para que venga a tu programa. Gracias. No hay problema. Gracias, doctor Rodríguez. Un placer para mí. Bueno, hasta aquí llegamos. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien. Chao.